Edición número 674 de Entre Ustedes y Nosotros. Hoy volvemos nuevamente a tocar el tema de el propósito que tiene el cuarto gobierno kirchnerista de lograr la impunidad para todos aquellos que se encuentran procesados por causa de corrupción en las anteriores gestiones que revelaron que había un monumental esquema, o mejor dicho, un sistema de saqueo del Estado. En aquella oportunidad también, en los tres gobiernos kirchneristas anteriores, se pretendió cooptar la justicia. Hoy vamos a tocar algunos temas. Recordemos que hubo algo inédito en toda la Argentina y en todas partes del mundo, que es la creación de un partido judicial que se llamó Justicia Legítima, algo realmente aberrante. Hoy justamente con el doctor Sebasco vamos a tocar algunos temas. Él se va a referir quizás a un tema que se suscitó hace algún tiempo cuando subrepticiamente de Rondón se estaba tratando el tema de la eliminación de los regímenes especiales jubilatorios para pensionados del Servicio Exterior y del Poder Judicial. Allí apareció el diputado Moró, fuera del proyecto oficial, señalando la imposibilidad que aquellos jueces que hasta hoy se encontraban jubilados pero no perdían el estado judicial y cuando se producían las vacantes en los juzgados podían ser convocados, ya se eliminó esa posibilidad y ahora los va a determinar eso un órgano, ya sea dentro de la esfera judicial o del Poder Ejecutivo, que lo va a designar obviamente a gusto y paladar de quien esté a cargo en ese momento del Ejecutivo. Imagínense que en el caso del kirchnerismo, siempre con credenciales republicanas poco aquilatadas, cómo puede terminar la cuestión. Una cooptación absoluta del Poder Judicial. Si a esto le sumamos que para cubrir esas vacantes hay un plazo de no menos de 1 año y medio, 2 años, y que en muchos casos también se inician sumarios con el propósito de tener a esos jueces sometidos a cuestiones, a pedido de juicio político que nunca se resuelven, y que eso evidentemente genera un temor en una justicia que, como ya hemos visto en muchas oportunidades, el kirchnerismo no trepidó en agarrar a un juez del cogote, como una vez lo dijo bien Norberto Yervide, que por supuesto además esto no lo denunció, o cuando aparece una jueza como en estos días diciendo que ella había sido apretada por algunos funcionarios políticos del anterior gobierno. En aquel momento no lo denunció. Yo creo que tendría que haberlo hecho, porque me parece que ahora parecería que fuera una suerte de revancha, de vendetta, que se está haciendo a partir de una teoría del lawfare que permite justificar que se pueda disfrazar de presos políticos a políticos presos por corrupción, para decirlo en un lenguaje bien sencillo. Pero ahora apareció otro tema, que es que pretenden aumentar los números de miembros de la Corte, y acá es, una vez más, un gobierno peronista intenta manipular a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para transformarla justamente en un apéndice del Poder Ejecutivo. Senadores del bloque Frente de Todos han presentado un proyecto en ese sentido, y que es un proyecto que si nosotros quisiéramos para designar esos jueces se requiere, luego de la propuesta del Poder Ejecutivo, una mayoría de 2/3 del Senado, pero para reformar el número de ministros de la Corte con una mayoría simple por parte del Congreso basta y sobra. A lo largo de la historia, iniciada en 1853, en 1863, que 53 es la Constitución, la Corte empieza en el año 1863, la Corte tuvo distintos números de miembros, pero por lo general la norma no escrita, o mejor dicho, una norma consuetudinaria, estaba basada en que iba a estar conformada por 5 miembros. En esto no hay ningún número mágico, pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 9. No es conveniente, eso sí, que sean muchos, porque evidentemente va a implicar
una lentitud en las resoluciones que se dicten. Cuando Menem hizo aumentar la Corte, que lo hizo entre las 12 y medianoche, y la aumentó de un número de 5 a 9 miembros, alegó también que era para darle más agilidad al tribunal. Pero eso solo se hubiera conseguido si la Corte se divide en salas, pero la división de la Corte en salas también es de muy dudosa constitucionalidad. Sin esa división es claro que el único propósito fue crear una Corte adicta. Estamos hablando de la época menemista. En el caso actual el tema se va a hacer todavía menos justificable políticamente para el kirchnerismo, ya que la composición vigente de la Corte viene de una ley basada en un proyecto presentado ¿por quién? Por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, que redujo el número de miembros de la Corte a 5. Pero es cierto también que la coherencia no es un valor muy apreciado dentro del kirchnerismo, y lo que hoy es blanco mañana puede ser negro, y realmente como parecería que la palabra estuviera devaluada en el kirchnerismo si no cotejemos los archivos de hace unos años de lo que pensaba Alberto Fernández de su compañera de fórmula, que realmente uno no entiende cómo pueden haber estado siquiera trabajando un minuto juntos, más allá que creo que acá, bueno, hubo una situación muy especial que por qué se conformó esa fórmula, ¿no? Me hace recordar en el 73 un déjà vu de Campo en el gobierno, Perón al poder. Pero bueno, eso es para otra disquisición. Pues concentrémonos en el tema de la Corte. Decimos que no fue por un prurito evidentemente republicano lo que animó esa iniciativa de rebajar a 5, sino fue una señal a la sociedad que cuando se acercaban las elecciones de medio término era necesario, mejor dicho, las elecciones presidenciales en el momento, era necesario abrir como una pátina de mayor calidad institucional. A la luz de lo que pasó luego nos damos cuenta de que esto era pura hipocresía. Perón en su momento, cuando fue presidente de la República, fue mucho más directo. A poco de asumir su presidencia, no trepidó en impulsar el juicio político contra 4 de los 5 miembros de la Corte. Una vez destituidos, que fueron destituidos paradójicamente, bueno, esto también señalarlo, porque una de las imputaciones que se le hicieron a esos ministros de la Corte para destituirlos fue que habían avalado mediante una acordada el golpe de Estado del cual había sido partícipe el propio Perón. O sea, bastante incongruente, por cierto, el general. Y lo reemplazó con figuras que le aseguraron una completísima sumisión. No hubo interferencias, la comunidad organizada funcionaba a pleno. En los tiempos actuales, para traspolarnos al presente, si se llegara a ampliar la Corte, pero el oficialismo no tuviera los números en el Senado para designar a los nuevos miembros, se generaría realmente una situación conflictiva. Si se pretendiera incluir en el tribunal, al no tener el número, pero al no tener el número para designarlos, pero como dije antes, sí tener el número para ampliarla, porque para un caso designarlos se requieren los 2 tercios, para el otro se requiere, como ya dije, mayoría simple. Entonces, ¿qué pasaría? Esto se realizaría con jueces que serían designados a gusto y paladar del kirchnerismo. Y en este caso sería a gusto y paladar más que de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, que es la que está desesperadamente encabezando esta cruzada para lograr su impunidad y la de todos sus allegados. Con una Corte adicta realmente ni haría falta promover una reforma constitucional. Créanmelo que es así. Podrían hacer lo que quisieran, sin ningún límite ni control. Sería el certificado de función de la República. El proyecto es de una enorme gravedad institucional. Yo creo que los argentinos, no solamente quienes tenemos una función legislativa, sino todos los que amamos la patria, amamos esta república, queremos seguir viviendo libremente, tenemos que tomar conciencia de los peligros a los que se expone. ¿Es esto ahora o no será nunca? Remarco, con una Corte adicta ni le haría falta reformar la Constitución Nacional al oficialismo, porque podrían hacer
lo que quisieran a su entera voluntad, sin ningún tipo de control. Y ahora sí, vamos al encuentro del doctor Luis Jorge Sebasco. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Los escribanos de la ciudad lanzan los documentos notariales digitales. La misma seguridad de los documentos papel en soporte digital. La misma certeza de la firma hológrafa con firma digital. Y hacen de la seguridad informática tu seguridad jurídica. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. En Venezuela, la Corte Suprema tiene la facultad de destituir jueces por una simple decisión de la Corte. Y ha habido casos de jueces que han fallado en su momento en contra de Chávez, los han destituido y los han metido presos. Entonces, este es un caso extremo, pero no por nada la Constitución garantiza la independencia y la movilidad de los jueces de diversas formas, de diversas maneras. Entonces, creo que este tema de haber quitado el Estado judicial a los jubilados es claramente a los jueces jubilados es claramente una regresión en el avance contra la corrupción que demandan la Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. En el caso del juicio por la obra pública, donde está procesada Cristina Kirchner, Lázaro Báez y toda una cantidad de personas más, ahí la defensa pidió que se hiciera un peritaje sobre toda la obra pública. Esto es un desatino, porque no está cuestionada toda la obra pública, sino determinadas obras públicas, y que están cuestionadas no solamente por una visión sesgada, sino porque además tienen otras consecuencias en lo que tuvo que ver con el flujo del dinero, ¿no es cierto? Entonces, acá en ese juicio se le rechazó ese pedido en el Tribunal Oral y en casación, y la cuestión está ahora en la Corte. Si cambia un juez, cae el juicio, hay que empezar el juicio de nuevo. Bueno, puede ser que el nuevo juez designado diga, no, vamos a hacer un peritaje sobre toda la obra pública. Y entonces entramos en toda una discusión que hace que los juicios sean eternos. Y miremos lo que pasa con los juicios eternos. En el caso de la explosión de Río Tercero, finalmente el expresidente Menem terminó absuelto, no porque fuera inocente, sino por el transcurso del tiempo, porque se había vencido el plazo razonable, porque llevaba 20 años de proceso. El proceso de nombramiento de un juez natural para ser reemplazado, desde que comienza el concurso hasta que elige las ternas del Poder Ejecutivo y hasta que tiene el tratamiento legislativo, ¿qué demora en tiempos normales? Si habría que reemplazarlo. Los tiempos habituales están en 2 años. Claro. Bueno. En 2 años. Es decir, hay que llamar al concurso, se tienen que inscribir, hay que hacer todo el análisis de antecedentes, tomar los concursos, definir la selección del orden de mérito. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura debe designar una terna, y de esa terna se envía al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo selecciona una persona de esa terna, y el pliego de esa persona seleccionada se envía al Senado para que dé el acuerdo. Digamos que en el Ministerio Público los trámites de designación siempre han sido mucho más rápidos, porque es más sencillo el procedimiento, pero en el ámbito del Consejo de la Magistratura nunca duran menos de 2 años, y hay concursos que llevan 3, 4, 5 o 7 años sin haberse resuelto, porque además después vienen los periodos de impugnaciones, etcétera, lo cual es un trámite muy engorroso. Entonces, la verdad es que este sistema de convocar a los magistrados jubilados para que realicen esas tareas mientras está vacante, me parece que sigue siendo el mejor que se ha ideado y el más acorde con el sistema de la Constitución. Para solucionar un tema hay que ponerlo a la luz, y eso es lo que nosotros pretendemos. Abrir una ventana para oxigenar la República y para que todos tomemos conciencia de los graves peligros que nos acechan. Hasta el próximo programa. Chao.